La esclavitud, el trato a seres humanos como propiedad privada despojados de derechos, adoptó muchas formas en todo el mundo. Pero una institución se destaca por su escala mundial y su legado: el comercio transatlántico de esclavos, que ocurrió desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo XIX en 3 continentes y llevó a la fuerza a más de 10 millones de africanos a América. Su impacto no solo afectó a los esclavos y sus descendientes, sino también a las economías e historias de grandes regiones del mundo. El contacto entre Europa y África a través del Mediterráneo existía hacía siglos, pero el comercio atlántico de esclavos comenzó a fines del siglo XV con el asentamiento de colonias portuguesas en África Occidental y las españolas en América. En las nuevas colonias se cultivaban caña de azúcar, tabaco y algodón, cultivos laboriosos, y no había suficientes colonos o sirvientes para cultivar todas esas nuevas tierras. Se esclavizó a los nativos americanos, pero muchos murieron por enfermedades, mientras que otros resistían. Para satisfacer la demanda de mano de obra, los europeos miraron hacia África. En África ya existía la esclavitud, una práctica que adoptaba muchas formas. Algunos esclavos eran sirvientes por plazos limitados y podían comprar su libertad. En algunas sociedades, los esclavos podían ser parte de la familia de su amo, poseían tierras e incluso ocupaban cargos de poder. Pero cuando los blancos llegaron ofreciendo mercaderías, armas y ron a cambio de esclavos, los reyes y comerciantes africanos dudaron poco. Ellos veían a los que vendían no como compatriotas africanos, sino como delincuentes, deudores o prisioneros de guerra de tribus rivales. Al venderlos, los reyes enriquecieron sus reinos y los fortalecieron. Los reinos africanos prosperaron con la trata de esclavos, pero la demanda europea creó una intensa competencia. La esclavitud reemplazó otras sentencias criminales y la captura de esclavos se convirtió en una causa de guerra en lugar de su resultado. Para defenderse de la captura de esclavos, los reinos necesitaron armas europeas que compraron con esclavos. El comercio de esclavos se había convertido en una carrera armamentística que afectó a las sociedades y economías en todo el continente. En cuanto a los esclavos, se enfrentaron a una brutalidad inimaginable. Eran llevados a fuertes en la costa, afeitados para evitar los piojos y marcados, y luego eran cargados en barcos con rumbo a América. Un 20% de ellos nunca volvería a ver tierra firme. La mayoría de los capitanes atestaban sus buques, abarrotando sus bodegas de hombres. Muchos morían por enfermedades por falta de higiene y otros eran arrojados por la borda por estar enfermos o como método disciplinario. El capitán aseguraba sus ganancias al cortar las orejas de los esclavos como prueba de compra. Algunos esclavos tomaron riendas en el asunto. Muchos en África nunca habían visto un hombre blanco y pensaron que eran caníbales, ya que se llevaban gente y regresaban por más. Por miedo a ser devorados o para evitar más sufrimiento, muchos se suicidaban o se dejaban morir de hambre, convencidos de que después de la muerte sus almas regresarían a casa. Los que sobrevivieron fueron deshumanizados y tratados como mercancía. Las mujeres y los niños se mantenían en cubierta y eran abusados por la tripulación, mientras que a los hombres se les hacía bailar para mantenerlos ejercitados y contener las rebeliones. Lo que pasó con los africanos en el Nuevo Mundo y cómo el legado de la esclavitud aún afecta a sus descendientes es bien conocido. Pero se habla poco del efecto que tuvo la trata de esclavos en el futuro de África. No solo el continente perdió millones de habitantes sanos, sino que, al ser hombres la mayoría de los esclavizados, el efecto demográfico a largo plazo fue aún mayor. Los reinos africanos cuyas economías dependían de la trata de esclavos colapsaron cuando ésta fue prohibida en América y Europa, lo cual favoreció la conquista y la colonización. Además, la mayor competencia y la afluencia de armas europeas avivaron la guerra y la inestabilidad que continúan hasta hoy. El comercio atlántico de esclavos también contribuyó al racismo. La esclavitud africana se entendió como el resultado de un castigo o la guerra entre tribus, pero los europeos, que predicaban una religión universal y que habían proscrito la esclavitud de cristianos, necesitaron una justificación para una práctica tan contraria a sus ideales de igualdad. Por ello, afirmaban que los africanos eran biológicamente inferiores y pusieron mucho empeño en justificar esta teoría. Así,
La esclavitud en Europa y América adquirió un fundamento racial e imposibilitó que los esclavos y sus descendientes pudieran alcanzar un estatus equitativo. Por todo esto, el comercio transatlántico de esclavos fue una injusticia inmensa, cuyo impacto persiste mucho después de su abolición. Comprender la historia nos da la oportunidad de aprender del pasado para no repetirlo. Con este video, explore las circunstancias que permitieron a Hitler alcanzar el poder en un país democrático, o con este video, profundice en el pánico de la Guerra Fría conocido como la crisis de misiles en Cuba.